Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te glorificamos, Señor. Gracias. Gloria a Jesús. Qué bueno que estamos en la casa del Señor. Me encanta eso. En la casa del Señor. Tú y yo somos la iglesia. Y donde está la iglesia del Señor, esa es la casa del Señor. Así que tu casa esta mañana se ha convertido en casa del Señor. Esa es la casa del Señor ahora, porque ahí está el pueblo de Dios. Así que qué bueno. Vamos a abrir nuestras Biblias. Por favor, busca tu Biblia y abre tu Biblia en el primer libro de Reyes. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Vamos a meditar brevemente en una porción que está ahí en el primer libro de Reyes, capítulo 18. Primer libro de Reyes, capítulo 18. ¿Lo tienes? Cuando lo tengas, hazme un favor, ponte de pie. Póngase de pie, ponte de pie si tienes la palabra del Señor y vamos a leer la Escritura. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Y vamos a arrancar con estos versos la meditación de esta mañana. Vamos a pedir después al Señor que nos hable, ¿verdad? Que no solamente sea una lectura y que no solamente sea un discurso, sino que nos hable el Señor a nuestro corazón. Capítulo 18 del primer libro de Reyes, versos del 17 al 20. Dice aquí: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turba a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Padre, gracias por tu palabra que es bendita. Gracias porque esa bendición corre ahora hacia nosotros, Señor. Nos va a llenar, nos va a fortalecer, nos va a nutrir esta mañana. Y esta palabra venga sobre nuestra vida, sobre nuestro corazón, llene nuestra mente, Señor, y se quede ahí grabada en nuestra mente para que luego pueda vertirse hacia el mundo, Señor, y pueda tener un fruto abundante. Ayúdanos, Dios eterno, a poner en práctica tu palabra, a apreciar tu palabra, a bendecir tu nombre. Alabado sea tu nombre por los siglos de los siglos, Señor. Gracias por todo lo que estamos ya reunidos. Gracias por aquellos que van a incorporarse a nosotros posiblemente días después de que hemos hecho esta transmisión. Lo bendecimos en el nombre de Jesús y que la gloria de Dios caiga hoy y caiga, Señor, en el momento en que cada persona pueda ver este mensaje en los días posteriores. Gracias, Jesús, en tu nombre bendito. Gracias, Señor. Amén y amén. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Se siente triste? ¿Se siente alegre? ¿Se siente melancólico? ¿Cómo se siente? El hecho de cómo nosotros nos sintamos muchas veces marca lo que podemos hacer. El cómo esté mi estado de ánimo define lo que yo puedo hacer o lo que puedo dejar de hacer. Cuando nosotros vemos alrededor o examinamos esta palabra que hemos leído, leemos sobre un personaje llamado Elías, muy admirado por la mayoría de nosotros, muy admirado. Y se dicen muchas cosas sobre el profeta Elías, y una de las cosas que se dicen y que resalta más es que era un hombre que estaba firmemente de la mano de Dios. Y Dios hacía cosas maravillosas a través de este profeta. Pero no importa si tú haces las cosas bien, si te estás esforzando por hacerlas bien, siempre encuentras a alguien que te critica, ¿no es cierto? Cuando tú estás haciendo las cosas mal, siempre hay alguien que te señala, que te critica. Y cuando tú estás haciendo las cosas bien, no es diferente. Siempre encuentras a alguien que te señala y que te critica. El rey Acab
en vez de sentirse muy orgulloso del profeta de Dios, le está diciendo al profeta: ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Eres tú el que confunde a Israel? ¿Eres tú el que está alborotando a Israel? ¿Eres tú el que está volviendo a Israel en contra mía? Dos hombres diferentes. El rey Acab, que había vuelto a la nación de Israel idólatra, que permitía toda clase de idolatría, que los profetas a los dioses paganos eran muchos en la nación, y que el pueblo estaba ahora también ofreciendo dos clases de sacrificios, uno a Jehová y otro a otros dioses. Y el rey estaba tranquilo, la gente estaba contenta con él. El otro hombre que estaba haciendo la voluntad de Dios y que obedecía a Dios, dos hombres en su actitud totalmente opuestos. ¿Quién podría haber sido? ¿Quién podría haber sido más digno de señalamiento o de crítica? ¿El que busca a Dios o el que busca la idolatría? ¿Quién tenía mejor ganada la crítica? Sin embargo, aquel que hace lo bueno, aquel que hace las cosas bien, siempre es enemigo del que hace las cosas mal. Cuando alguien comienza a hacer las cosas correctamente, siempre encuentra a alguien que lo critica, que lo señala, que le quiere estorbar, que le quiere impedir que siga en el camino que va, porque no le conviene, porque lo hace sentir mal posiblemente, porque lo hace ver mal posiblemente, pero siempre cuando alguien se dispone a hacer las cosas correctas, encuentra un crítico enorme, o muchos críticos alrededor de él. En este caso, el profeta Elías está siendo criticado por el mismo rey. Y extrañamente, aunque el rey sabe que Elías está siguiendo la palabra de Dios, buscando el rostro de Dios, haciendo las cosas que Dios le dice que haga, lo está criticando. Y le dice: ¿eres tú el que viene a alborotar al pueblo? El pueblo estaba tranquilo y tú vienes con tus mensajes a alborotarlo. Alborotarlo. Cuando la persona que hace lo bueno, fíjate bien, cuando la persona que hace lo bueno no se acomoda al estilo de vida del que hace lo malo, entonces este se vuelve el enemigo a perseguir, el enemigo a vencer, el enemigo a eliminar. Y aquella persona que está haciendo lo malo buscará de todas maneras de cortarte las alas, de truncar tu camino para que tú te quedes ahí sin avanzar. Así que no te extrañe que cuando empiezas a hacer lo bueno, llamemos, cuando empiezas a buscar a Dios, cuando empiezas a perseverar en el Señor, cuando empiezas a preocuparte por agradar a Dios, habrá alguien que te critique y que diga que lo que estás haciendo no está bien, que diga que lo que estás haciendo no es bueno, que diga que estás equivocado y que debes detenerte, porque lo único que estás haciendo es turbar a los demás, confundir a los demás. Porque los demás están involucrados en idolatría, en pecado, llamémosle en nuestro contexto, en pecado. De ahí que muchos hombres se levantarán queriendo hacer lo bueno, pero tendrán como muro delante de ellos a muchos también que hacen lo malo y que tratarán de impedir que ellos caminen, que su voz se escuche, que sus palabras tengan eco. Elías, a pesar de la crítica del rey, estaba seguro de la misión que tenía. Elías no había decidido por sí mismo hacer lo que hacía. Dios lo había llamado a hacer lo que hacía. Así que cuando Dios te llama a hacer lo que Dios quiere que hagas, no habrá diablo en el camino que pueda impedirte que tú lo hagas. Tratará de hacerlo, pero no podrá. Elías estaba seguro de la misión que Dios le había encomendado. Y Dios le dijo: ven, muéstrate al rey. Y Elías eso es lo que estaba buscando. Ahora, antes de todo esto, Elías había visto el poder de Dios. Elías sabía que él estaba de la mano del Dios verdadero. Lo había experimentado a cada momento de su vida. Un par de capítulos atrás, un capítulo atrás de lo que estamos leyendo, se dice que viene una gran sequía sobre el mundo. Una sequía tremenda sobre la tierra. Y Dios le dice a Elías: vete a vivir junto al arroyo de Kerit. Ahí vive, ahí está fresco, ahí hay agua. Ahí posiblemente haya manera de que tú no sufras la sequía.
Y cuando Elías va a vivir ahí, la sequía continúa y dice que el alimento falta sobre la tierra, pero Dios tiene cuidado de Elías. Y envía por la mañana y envía por la tarde el alimento, pan y carne. Y el agua está en el arroyo. Elías no padeció a pesar de la sequía. Dios estaba con él. Era un milagro. Elías podía saberlo, podía verlo, podía experimentarlo. Y es que cuando Dios hace cosas en tu vida, hace obra en tu vida, no hay nada que pueda refutarlo. Gloria a Dios. ¿Quién podrá negar que Dios te está bendiciendo si tú estás experimentando la bendición de Dios? Si cuando tú glorificas a Dios, no lo haces porque te contaron que Dios hizo en otra persona, si lo haces porque Dios está haciendo obra en tu vida. Elías lo experimentaba de esa manera. Y por eso Elías estaba dispuesto a obedecer a la voz de Dios. Cuando el arroyo se seca porque la sequía fue tan grande, entonces Dios le manda a un pueblo llamado Sarepta. Y le dice, ahí en ese pueblo hay una viuda. Yo ya dispuse con ella que te va a alimentar. Y esa viuda, con los pocos recursos que tiene, comparte para Elías. Y Dios hace el milagro, sigue haciendo el milagro en la vida de Elías. A pesar de todo lo que pasa alrededor de él, a pesar de toda la sequía que hay, que ha tocado a los grandes como a los pequeños, Dios está sintiendo la mano de Dios en su vida. Elías está sintiendo la mano de Dios en su vida. ¿Puedes sentir la mano de Dios en tu vida? A pesar de todo lo que está pasando alrededor de nosotros, amén, ¿puedes sentir la mano de Dios en tu vida? Amén. ¿Puedes sentir que Dios envíe el alimento por la mañana y por la tarde a tu casa? ¿Puedes sentir que Dios, aunque faltan los recursos, provee de dónde tú vas a tomar ese alimento? Y posiblemente Dios está usando personas que aparentemente tienen menos recursos que los tuyos. Es maravilloso cuando podemos experimentar. Y tú y yo conocemos a muchas personas que tienen menos recursos que nosotros y que sin embargo en el momento de aflicción, porque no salimos por la calle a pregonar que tengo este problema, que me tengo esta escasez, pero Dios lo sabe y usa a estas personas para bendecirnos. Es maravilloso. Elías podía experimentarlo en carne propia. Elías pudo ver el milagro cuando el hijo de la viuda muere. Elías llega, ora al Señor y el niño resucita, vuelve a la vida, dice la Escritura. Milagro maravilloso. Un milagro que quisiéramos ver nosotros quizás. Amén. Quisiéramos poder tener esa conexión con Dios, ¿verdad? Y decirle, Señor, que se levante este difunto. Elías lo experimentó. Entonces no creo que haya en el corazón ni en la mente de Elías una duda de quién era el ser, el Dios a quien él servía y el Dios a quien él obedecía. Elías en ese momento debía tener una fuerza impresionante espiritualmente hablando. Una fuerza impresionante, una fe pero inquebrantable. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo te sientes tú? ¿Te sientes fuerte? ¿Te sientes empoderado? Dios está obrando milagros a nuestro alrededor. Decían este fin de semana va a ser catastrófico. Hay un sol radiante. Dios se está moviendo. Dios está haciendo milagros. Día a día Dios está haciendo milagros en nuestra vida. Gloria a Dios. Elías se sentía fuerte porque había visto la mano poderosa de Dios con él. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo te sientes? ¿Has visto la mano poderosa de Dios contigo? ¿Has podido experimentar el milagro de Dios en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tus vecinos? ¿Has podido ver la mano de Dios moviéndose con poder? ¿Cómo te sientes? Y cuando nosotros hablamos de Elías, pensamos en un ser casi sobrenatural. Pensamos en un personaje que incomparable, ¿no? Yo no podré jamás llegar a tener los niveles que tenía Elías. ¿Cómo me puedo comparar con este siervo de Dios? Pero Elías tuvo dos momentos grandes en su vida.
Lo hice bien, ¿verdad? 2 momentos grandes en su vida tuvo Elías. Uno, un momento de victoria, donde se sentía muy fuerte. Y hemos leído aquí cuando dice que Elías no tiene miedo a enfrentar al rey Acab. El rey pudo haberlo matado y eso era lo que cualquiera podía haber esperado cuando se enfrentaba a un rey. Cuando el rey lo considera un alborotador, casi pudo tener la facultad en ese instante de mandarlo a tomar preso y de matarlo para que no siguiera alborotando al pueblo. Sin embargo, Elías se sentía tan fuerte que se enfrenta al rey y todavía le da órdenes. Puede enfrentar al rey. Cuando nos sentimos victoriosos, podemos enfrentar a las personas. Enfrenta al rey y no solo enfrenta al rey, enfrenta al pueblo. Cuando en el versículo 21 Acab convoca al pueblo, fíjate que el rey obedece a la voz de Elías. Aun cuando lo consideraba un alborotador, el rey, quizás sin saber por qué, obedece a la voz de Elías y convoca a la nación. Hace un meeting, hace una reunión en la plaza donde va a hablar don Elías, el profeta Elías. El pueblo se reúne. El pueblo sabía quién era Elías, sabía quién representaba a Elías. Se reúne y dice, cuando Elías ve al pueblo reunido, dice que le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros? ¿O hasta cuándo dejaréis de hacer? ¿O hasta cuándo se van a rendir? ¿O hasta cuándo ustedes dos van a fluctuar entre 2 pensamientos? Si Jehová es Dios, síganle. Y si Baal es Dios, entonces vayan en pos de él. ¿Y qué hizo el pueblo? Se quedó callado. El pueblo no dijo, sí, Jehová es Dios. El pueblo no dijo, no, Baal no es Dios. Se quedó callado. Y bien dice el proverbio popular, el que calla, otorga, ¿verdad? Se quedaron callados, eran idólatras. Estaban acostumbrados a la idolatría y por eso tenían contento al rey. El rey estaba feliz con ellos. Pero cuando alguien se siente victorioso, cuando alguien se siente seguro de aquel a quien sirve y de aquel que lo respalda, es capaz de enfrentar al rey, a la autoridad, a la persona que se supone que está en un más alto nivel que él, pero enfrentarlo bajo la autoridad de Dios, no solamente porque yo quiero ir a tirar piedra, a quemar carros y a quemar edificios. Voy a enfrentarlo con la palabra de Dios por delante, con el poder de Dios, respaldando mis palabras. Pero también puede enfrentar a aquellas personas que son parte de él, al pueblo, pudiéramos decir, a tu familia, a tus amigos, a tus hermanos en la fe. Y puedes hablar con estas personas y decir lo que dijo Elías. ¿Hasta cuándo vamos nosotros a estar entre 2 pensamientos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir confundidos? ¿Hasta cuándo van a estar sin atreverse a tomar una decisión firme? Si Jehová es Dios, sigan a Jehová. Pero si sigues esos pensamientos, esas filosofías que ahora tú estás practicando, pues síguelas. Pero no sigas llevando al altar ofrenda a Jehová y al altar de Baal ofrenda también. Porque no está bien. Porque eso se llama hipocresía ante los ojos de cualquiera. Amén, gloria a Jesús. O te defines por Dios o te defines por el diablo, quiso decir Elías. ¿Hasta cuándo van a estar ustedes así? ¿No pueden creer en lo que Dios es y en lo que Dios ha hecho? ¿Acaso no se han enterado de lo que Dios ha estado haciendo por todas las generaciones? Elías se sentía fuerte, se sentía respaldado y tuvo el valor de enfrentar al rey y de enfrentar al pueblo. Cuando Dios respalda tu vida, tú tienes la potestad de enfrentar a las personas que amas y que puedes ver que van un poquito descontroladas en la vida. Y lo puedes reconvenir, lo que nosotros llamamos reconvenir, es decirle, ¿hasta cuándo vas a permanecer en esos 2 pensamientos? ¿Estás aquí o estás allá? ¿Estás con un pie adentro y otro pie afuera?, decía mi madre. No podemos vivir así. La Escritura dice, por cuanto no eres ni frío ni caliente, entonces yo te voy a vomitar. Porque el café caliente es rico. El agua caliente sirve para hacer bebidas agradables. Y el agua fría de la misma manera. Pero cuando tú tienes sed, tienes calor y te dan agua tibia, eso es desagradable.
Ni siquiera, digamos, agua al tiempo, agua tibia. Que ni está bien caliente, pero no está fría, no está a temperatura normal. No es agradable. No podemos vivir fluctuando entre dos caminos, entre dos posiciones. O estoy con el enemigo o estoy con Dios. Elías se enfrenta al pueblo y lo hace reflexionar de esta forma. Cuando estamos en un momento de victoria, cuando venimos viendo el poder de Dios detrás de nosotros, cuando Dios nos viene respaldando en nuestro camino, nosotros podemos ser capaces de todo. Versículo 23 narra ahí sobre lo que hace el profeta. Dice: vamos ahora a ver quién es Dios. Ahora traigan 2 bueyes y que los profetas de Baal escojan uno y me dejen el otro a mí. Pongan leña, pero no hagan fuego debajo. Y yo voy a poner el otro buey y le pondré leña y ningún fuego debajo. Y entonces vamos a invocar el nombre de nuestros dioses. Ellos van a invocar el nombre de Baal y yo voy a invocar el nombre de Jehová. Y el Dios que responda por medio de fuego, ese sea Dios. Parecía una prueba justa. Ahora vamos a poner delante del pueblo la evidencia de quién es el verdadero Dios. Ustedes siguen a Baal y ofrecen sacrificio a Baal. Bueno, pues si Baal responde por fuego, Baal será el Dios. Y si Jehová responde por fuego, entonces ustedes tendrán que reconocer que Jehová es Dios. ¿Y el pueblo qué dijo? Dijo: está bien, bien dicho. Esa es la forma de discernir quién es Dios. ¿Qué necesidad tenía el pueblo de Israel de llegar a estas cosas? ¿Cómo una persona puede decir: yo no voy a creer que Dios es Dios hasta que no vea que Dios vence al diablo? El diablo ya fue vencido. El diablo ya fue vencido. Y fue vencido cuando Cristo expira en la cruz del Calvario y dice: todo se ha consumado. El deseo de Dios se ha cumplido. Y queda sellado cuando se levanta de la tumba y asciende a estar a la derecha del Padre. El diablo ha sido derrotado. No necesitamos demostrarle a nadie que Dios es Dios. Dios es Dios. Y ya, sin embargo, esta gente estaba confundida. Y le pareció muy bien el argumento. Elías no tuvo miedo y dijo: bueno, vamos a hacerlo. ¿Se puede imaginar? Nosotros hubiésemos estado en el lugar de Elías, ¿qué hubiéramos hecho? Nos hubiésemos atrevido a pelear contra 150 profetas y nosotros uno solo como representante de Dios. 150 versus 1. Parecía que Elías estaba en desventaja. Pero Elías estaba seguro de quién era el que estaba con él, como tú y yo podemos estar seguros ahora. Aunque alrededor de nosotros parezca que hay mucho enemigo, que hay mucho problema, que hay mucha dificultad, el que está contigo es superior, es mayor y te ayudará a vencer. Porque es el Rey de Reyes, Señor de Señores. No importa si el rey está en tu contra, no importa si el pueblo entero está en tu contra, Dios te respalda y Dios te llevará por los caminos que Él quiere llevarte y hará lo que Él quiere hacer a través de tu vida. Eso dice el Señor. No tengas miedo. Camina hacia adelante. Enfrenta lo que tengas que enfrentar, porque Dios es tu respaldo, tu guía y te llevará a la victoria. Elías lo creía. Así que no le pareció escandaloso poder decir: pues yo me voy a enfrentar a 150 y no me importa si son 150. Yo creo que tengo el poder de Dios en mi vida y Dios me respalda. Así que aunque ellos son más numerosos, no vamos a tener ventaja en cuanto al sacrificio. Será igual. Un buey ellos, un buey yo. Una hoguera ellos, una hoguera yo. No habrá fuego debajo de la leña, ni en el de ellos, ni en el mío. No hay ventaja. Pero en el corazón Elías sabía que la ventaja era suya, porque con él estaba el Señor Dios Todopoderoso. Así es que aunque el enemigo cante, grite y parezca muy numeroso, Dios está contigo. Por eso tú tienes la ventaja. Dios está contigo. Dios puede hacer cosas a través de tu vida y tú debes creer que puede ser el instrumento de Dios
para hacer la voluntad de Dios en tu familia, para hacer la voluntad de Dios en tu vecindario, para hacer la voluntad de Dios en tu nación. Dios te ha llamado y Dios te está respaldando y Dios te está demostrando cada día que está contigo. Por lo tanto, somos capaces de hacer cualquier cosa para la gloria de Dios. Elías no dudó en ningún momento que Dios lo respaldaba. No lo dudó. Dice el versículo 31 de la porción que tenemos ahí. Y tomando Elías 12 piedras, después de que los profetas de Baal, mañana, tarde, empezaron a rasgarse, a gritar, a echarse por el suelo, a zangarse, y Dios no, y sus Baales no respondieron, y Baal no respondió. Entonces Elías dice, toma 12 piedras. Elías estaba haciendo el sacrificio en el nombre del pueblo, 12 tribus, 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña, cortó el buey en pedazos, lo puso sobre la leña. Elías estaba esperando la mano de Dios. Estaba esperando el milagro de Dios. A diferencia de aquellos, Elías hacía las cosas en el nombre de Dios, para la gloria de Dios, representando el poder de Dios y de sus hijos. Cuando tú haces las cosas para la gloria de Dios, el resultado será maravilloso. Cuando tú hagas las cosas para que te admiren, para que te aplaudan, quizás no sea muy buen resultado. Pero cuando hagas las cosas en el nombre de Dios y para la gloria de Dios, Dios se encargará de respaldar tus hechos. Elías hizo el altar del sacrificio. Y estaba creyendo que Dios estaba ahí y que iba a ver el resultado que él esperaba. Sigue diciendo Elías, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto. Eso no lo hicieron los profetas de Baal. Échenla sobre la leña, mojaron la leña. Háganlo otra vez, porque no estaba suficientemente mojada. Hacedlo la tercera vez, les dice. Y lo volvieron a hacer, volvieron a mojar. Y el agua dice que chorreaba sobre el altar. Y había llenado la zanja que habían hecho alrededor del altar del sacrificio. En ese momento a todos les debe haber parecido una locura lo que estaba haciendo Elías. Y es que cuando tú haces las cosas como Dios te las dice que hagas, que las hagas, a muchos les va a parecer locura. Cuando Dios habla a tu corazón y te dice que te muevas donde quieren moverte, a muchos les va a parecer locura. Cuando Dios te dice, habla de la palabra que te he dado, a muchos les va a parecer locura. Por eso dice el escritor, la palabra de la cruz es locura para los que se pierden. La palabra de Dios, toda ella, que no es solamente una parte, es toda, desde la primera página hasta la última página, desde el primer verso hasta el último verso del Apocalipsis, desde el primer verso del Génesis hasta el último del Apocalipsis, es la palabra de Dios. Amén. Y yo no puedo decir que esta palabra es superior a la otra, es la misma palabra de Dios. Y cuando Dios te dice que obres conforme a la palabra, a muchos les va a parecer locura. Por eso decía aquel apóstol, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero nosotros, a los que nos salvamos, a los que hemos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, es vida eterna, es salvación, es bendición. Elías no estaba haciendo las cosas solo por parecer muy bueno, muy altanero, muy orgulloso. Dios iba a demostrar en esa tarde, Dios iba a demostrar que el Dios Todopoderoso era Jehová de los ejércitos. A pesar de lo que estaban haciendo alrededor, a pesar de que el agua chorreaba, de que es muy difícil, si no imposible, tratemos de encender unas leñas mojadas. Hagamos un fuego con leña chorreando agua. Mi lógica dice que será imposible encenderlo.
Pero mi lógica y tu lógica no es la lógica de Dios. Y Dios puede hacer las cosas que tú y yo no podemos hacer. Elías había decidido creerle a Dios. Elías había decidido hacer la voluntad de Dios y demostrar a través de hechos contundentes, reales, que estaban a la vista de toda la nación, la autoridad de Dios y el poder de Dios. Y cuando el poder de Dios cae, con una oración sencilla, Elías no pasó horas clamando a Dios. Elías no se tuvo que rasgarse las vestiduras y lastimar su piel. No tuvo que pasar gritando mañana y tarde hasta quedarse mudo. Hizo una oración sencilla. Y dice que el profeta Elías se acerca y dice: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Mire, con todo esto, el propósito de Dios no solo era demostrar que Él era Dios. El gran propósito de Dios siempre, con la obra que Él hace en cualquier persona y en cualquier lugar, es que los corazones de aquellos que se han apartado de Dios se vuelvan a Dios. Cuando Dios obra el milagro de sanidad, el propósito de Dios no es solo bendecir al sano. El propósito de Dios es que los que están alrededor puedan ver y puedan volverse a los caminos de Dios. Cada vez que Jesucristo hacía un milagro, era para que la multitud que estaba ahí alrededor de Él pudieran ver el milagro de Dios y pudieran volverse a los caminos de Dios. Además de bendecir a la persona que estaba involucrada en el milagro, era bendecir a las personas que estaban alrededor de Él. El pueblo tiene la bendición de poder reencontrarse con Dios cuando ve el milagro maravilloso. Fuego cae del cielo y consume la totalidad del sacrificio, las piedras, y dice que quedó seco aquella zanja que habían hecho alrededor del sacrificio. Se consumió todo, no quedó nada, ni polvo. Se consumió por el poder de Dios. Ay, entonces el pueblo, al ver este milagro maravilloso, expresaron, se postraron, dice. Eso quiere decir, se tiraron al piso y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Cuando Dios obra milagros, cuando Dios obra con poder, cuando Dios hace cosas a través de tu vida, en esos momentos en que te sientes fuerte, que te sientes como Elías, el propósito de Dios es que la gente alrededor tuyo vuelvan a sus caminos. Eres nada más un instrumento de Dios. Este momento de Elías fue maravilloso. El enemigo fue derrotado. Los profetas de Baal fueron perseguidos. Fueron decapitados. Elías estaba empoderado. El pueblo estaba tocado. El poder de Dios había tocado el corazón de esta gente y lo habían reconocido como Dios. Momento glorioso en la vida de Elías. Pero habrá pasado Elías toda su vida en el mismo punto de fuerza, de valentía, de fe. Cualquiera puede pensar, pero ¿cómo podemos decir que Elías tuvo un momento difícil? Pues tuvo un segundo momento. Un momento de depresión. En capítulo 19, versículos del 1 al 4 dice: y Acab dio a Israel, el rey Acab, le dijo a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero y le dijo: así me hagan los dioses y aún me añada, si mañana a estas horas no te he puesto a ti como una de estas personas que tú has matado. Viendo el peligro, ¿qué hizo Elías? ¿Un Elías diferente? ¿Qué pasó con Elías? Allá le dijeron: ve a presentarte al rey, y se fue a presentar al rey. ¿Y qué? No tuvo ningún temor. Ahora le mandan un mensajero y Elías se siente atemorizado. Y entonces dice, huyó para salvar su vida. Fue a una región llamada Berseba, que está en Judá, y ahí deja a su criado. Y él se encamina al desierto, camina un día, internándose en el desierto, y se sienta debajo de uno de los árboles que crecían en el desierto, que eran árboles muy pequeños, no muy frondosos. Se sienta debajo de uno de ellos
Y ahí deseaba morirse. Y empieza a orar al Señor. Y vea la oración de Elías. La oración de Elías ahora no es: Señor, demuestra que tú eres el Dios, ahora responde. No, mire la oración de Elías: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Déjame morir. ¿Le parece el mismo Elías? Porque los momentos de depresión, si lo queremos llamar así, aunque nunca deben ser constantes en nuestra vida, permanentes en nuestra vida, llegará un instante en que te van a llegar. ¿Cómo podrán haberse sentido esos hermanos en la fe que hace una semana estaban viendo caer sus casas al río? ¿Cómo podrán haberse sentido esas personas que vieron cómo sus vehículos eran tragados por la tierra? ¿Cómo pudieron haberse sentido aquellas personas en uno de los terremotos que hemos pasado, cuando en la zona que llaman Santa Marta, aquí en El Salvador, la tierra se abre y se traga todo lo que hay y se vuelve a cerrar y nunca encontraron lo que se había tragado? Hay momentos difíciles, hay momentos de tristeza, hay momentos de agotamiento. Y pudiera decir ahora que esos momentos son parte de la normalidad, de la humanidad de un guerrero. El guerrero pasa peleando, pero pelea tanto que llega un momento que sus fuerzas disminuyen. Alrededor de ellos hay tanta mortandad que hay un momento en que se siente débil, inseguro. Y no puede sentir el mismo espíritu que sentía cuando comenzó la guerra. Hay un momento en la vida de cada persona en que llega este sentimiento a la vida. Y pudiéramos decir que esa es parte de lo normal en un ser humano, pues no somos dioses. El agotamiento físico, el agotamiento mental, las situaciones emocionales contribuyen a llevarnos a estos momentos difíciles en nuestra vida cristiana. Difíciles. Pero no podemos pensar que yo estoy exento de poder llegar a que un momento de esos llegue a mi vida. Lo que sí tengo que saber es lo mismo que experimentó Elías. Elías experimentó la bendición de Dios antes de este momento de victoria, pero Elías experimentó la bendición de Dios después de haber llegado a ese momento difícil, ese decaimiento espiritual a su vida. Sintió la bendición de Dios, experimentó la bendición de Dios en su vida, porque Dios no te abandona nunca. Gloria a Dios. No te deja nunca. Y Dios conoce en lo más profundo de tu corazón quién tú eres. Y sabe perfectamente que eres un humano y que tienes ciertas limitaciones. Y envía la bendición a tu vida para que te restablezcas. Fíjate que Dios de principio y de entrada no te recrimina. Elías está ahí y a pesar de la oración que hace, Dios no lo regaña. ¿Qué hace Dios? Lo pone a descansar. Mira, una de las cosas maravillosas que yo alabo al Señor porque así sucede, es que cuando hay un dolor extremo en tu vida, tu cuerpo da una orden y te pone a dormir. Hace muchos años yo recuerdo a mi padre, le había salido una cosa que nosotros llamamos un divieso en el brazo, por esta parte de acá del brazo. Grande, una cosa grande. Y estaba muy llena de pus. Entonces el viejito era de los que no le gustaba ir al hospital, que quizás de ahí lo heredé yo. No le gustaba ir al hospital ni a los médicos. Entonces él dijo, bueno, esto me lo curo yo. Y se fue al lavadero de la casa y empezó a apretarse.
¿Te has apretado alguna vez una de esas cosas? Una espinilla o un barro, por ejemplo, como nosotros llamamos. Eso duele. Y ahora te imaginas una cosa como esa, que era como un volcán amarillo enorme, casi como de 1 centímetro de altura en la piel. Y mi padre lo empieza a apretar. Y cuando ese divieso, le voy a llamar, así le decían, no sé cómo decirle médicamente, no sé cómo le llaman, esa cosa estalla, erupciona y saca la pus, comienza a salir sangre, mi padre se desmayó. Ahora pienso que el dolor que debe haber sentido era tan agudo que el cerebro dijo: duerme para que no sufras. De seguro que Elías pudo haberse sentido mal después de haber expresado esa oración a Dios. Y Dios le dice: Elías, estás cansado. Elías, has hecho un esfuerzo grande. Descansa, hijo mío. Reposa. Dice que lo que sucedió con él es que se echó a dormir, dice, se queda dormido. Pero Dios no lo deja durmiendo ahí solamente. Igual que hizo antes de este episodio de victoria de Elías, ahora dice, lo despierta un ángel, lo despierta y le dice: come. Y le provee alimento. Y se vuelve a dormir. Y el ángel lo vuelve a tocar. Come. Toma fuerzas, porque te espera un largo camino. Gloria a Jesús. Dios nos pone a descansar, nos alimenta, nos hace recobrar fuerza y nos anima a seguir adelante. Se levantó, dice Elías, comió, bebió, se fortaleció con aquella comida, y aquella comida le sirvió para caminar 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Horeb. 40 días y 40 noches con una comida. Yo almuerzo y a las 4 de la tarde ya tengo hambre. Cuando Dios te alimenta bien. Cuando Dios te bendice bien. Y ese alimento que Dios da nutre tu vida. Nutre tu vida. Y entonces eres capaz de caminar mucho en el camino que Dios te ha marcado. Pero no te sientas humillado y que tienes que regresar, y que ya cuando lleguen momentos de debilidad a tu vida, obedece a la palabra de Dios. Cuando Dios te diga, ok, descansa. Cuando Dios te diga, come. Cuando Dios te diga, aliméntate. Eso quiere decir, tienes que alimentarte de la palabra, tienes que congregarte, tienes que orar, tienes que hacer todas las cosas con las cuales se nutre tu espíritu para poder volver a hacer la voluntad de Dios. Que llegará un momento en tu vida que te vas a sentir triste. Sí, hay muchos momentos en mi vida que he sentido dolor en mi corazón, angustia en mi corazón, quizás un poco de tristeza ante actitudes de personas que amo. Pero Dios se ha encargado de alimentar mi vida, y Dios se encarga de alimentar tu vida para que estos momentos no se vuelvan permanentes en ti y no te mantengan sumergido ahí, humillado. Todos necesitamos recuperar fuerzas. Ante una batalla tan grande necesitamos recuperar fuerzas. Esta batalla que estamos librando no es pequeña, es grande, es fuerte. Porque hemos entendido que no es una batalla contra personas, es una batalla contra huestes espirituales de la maldad que está alrededor de nosotros y que quieren humillarnos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Comer, beber, alimentarnos a través de la palabra de Dios para poder caminar, para poder encaminarnos a escuchar la voz de Dios que nos va a encomendar la tarea que quiere que hagamos. Elías camina 40 días, todavía hay un poco de resabios en él y se mete en una cueva. Y Dios se dice: ¿qué estás haciendo ahí? Sal de ese lugar. Dios se manifiesta a Elías nuevamente y lo comisiona, le dije: sal de ahí. Versículo 13.
Cuando Elías oye a Dios, a la presencia de Dios, cubre su rostro con su manto, sale, se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Vuélvete, le dice Dios en el versículo 15, por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Dios tiene una comisión para tu vida y para mi vida. No importa si estos momentos que estamos atravesando nos han entristecido mucho. Dios no está criticándote porque tú te has sentido con dolor en tu corazón, o porque has sentido quizás por momentos como que Dios no ha estado contigo. Dios está contigo, y aún en estos momentos te sigue proveyendo el alimento, aún en estos momentos te sigue proveyendo lo que te va a fortalecer, aún en este momento te sigue hablando, te sigue llamando, te sigue comisionando, porque Dios sabe qué es lo que hay en lo profundo de tu corazón. Dios te conoce porque Él te hizo, Él te formó, y está interesado en que tú hagas su voluntad y en que salgas al final de tu vida victorioso. Victorioso. La verdad, en medio de todo, si me siento fuerte, si me siento débil, Dios me ama. Dios está conmigo en todo momento. Dios está conmigo en todo lugar, en toda circunstancia. No nos abandona nunca. Nunca nos deja solos. La gente dirá: estás solo. Tu Dios te ha abandonado. Lo has perdido todo. ¿Y dónde está tu Dios? Ahora sigan esos creyentes que oran y alaban a Dios. Sigan alabando a Dios, pues lo perdieron todo. Perdieron su ganado, perdieron su sembrado, perdieron sus casas, perdieron su familia. Y qué bueno que pudiéramos decir, como dijo aquel siervo: Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dios no te abandonará jamás. Así que habrán momentos en tu vida en que te sentirás muy fuerte. Pero debes saber también que habrán momentos en tu vida en que te vas a sentir débil. Pero en los dos momentos de tu vida está presente Dios para ayudarte, para bendecirte, para fortalecerte más, para darte victoria al final de todo. Las fuerzas quizás disminuirán por un momento muy pequeño, pero Dios estará contigo para hacerte fuerte. Quiero terminar esto y quiero pedirte que vayas conmigo a Isaías 41. Y esto es una palabra de Dios para ti, para mí. Es una palabra de Dios para nosotros. Dios te está hablando a ti, me está hablando a mí, está hablando a toda la nación. ¿Tienes Isaías 41? Versículo del 8 al 13. Lee conmigo estas palabras. Si quieres, léelo en voz alta conmigo. Leamos juntos. Pero tú, Israel, siervo mío eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé, y te dije: mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. ¡Aleluya! Esa es palabra de Dios para tu vida. Así que no tengas temor si Dios te ha llamado a hacer una cosa o a hacer otra cosa, o a ir a un lugar o a ir a otro lugar. Dios te respalda. No temas, dice la Escritura. No desmayes,
porque yo siempre te voy a sustentar, siempre te voy a ayudar y siempre mi mano derecha estará del lado tuyo. Y todos los que se opongan a que tú cumplas mi voluntad serán humillados, serán como nada, dice la Escritura. No tendrás tú y yo, no tendremos que hacer nada para quitarlos. Ellos están haciendo todo para desaparecer. Pero el respaldo de Dios está con tu vida y está con mi vida. Y pidamos al Señor con todo nuestro corazón que esos momentos de flaqueza sean mínimos en nuestra vida. Y que la mano de Dios a nuestro lado siempre nos sostenga y nos saque en victoria. Pero cuando llegue un momento difícil a tu vida, cuando sientas que ya vas a claudicar, recuerda, Dios dice que Él te escogió, que Él no te desechó, que vio en ti algo tan especial, que siempre te va a fortalecer, que siempre te va a ayudar, que siempre te va a sostener con su mano fuerte. Y todos los enemigos que se pongan delante de ti desaparecerán por la poderosa mano de Dios. ¿Cómo te sientes? ¿Crees que esos momentos de tristeza que llegan a tu vida te van a detener? ¿Piensas que esos momentos de angustia te van a detener? ¿Crees que esos momentos de victoria te van a hacer sentir muy grande, muy fuerte, muy autosuficiente? ¿Cómo te sientes? Tú y yo somos más que vencedores por medio de Jesucristo que nos ha amado. Él nos da la victoria en cualquier circunstancia de la vida y Él está con nosotros en cualquier momento de nuestra vida. Que la bendición de Dios caiga sobre tu vida y esta palabra se cumpla en tu vida, en tu familia, en tu ministerio. Si Dios te ha llamado, Dios te lleva y Dios te da la victoria. Padre, yo bendigo a cada persona que ha compartido conmigo esta palabra. Clamo para que la bendición tuya no falte, Señor, y aún en los momentos de victoria como en los momentos de debilidad, tu mano bendita esté ahí sobre cada uno. Padre, no importa cómo me llame o quién sea o el título que tenga en esta tierra, soy una persona que necesito de ti, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Y si no estamos contigo y si tu mano no está con nosotros, Señor, no podremos seguir adelante. Dependemos de ti, Señor, completamente. Ayúdanos, Señor, y tomamos esta palabra, Señor, como palabra nuestra, como palabra rema. Se hará vida en nosotros. Se cumplirá cada día de nuestra vida. Porque sabemos, Señor, y queremos con todo nuestro corazón que tu presencia vaya siempre con nosotros. Que tu fortaleza esté con nosotros. Que nos sustentes en todo momento. Que nos empujes en todo momento. Y que tu mano fuerte sea la que nos lleve hacia adelante, Señor, en todos los momentos de nuestra vida. Gracias, Señor, porque no tendremos que preocuparnos por aquellos que nos critican, por aquellos que nos señalan o por aquellos que quieren impedir mi camino. Porque ellos solos están cavando su propia tumba. Y dice tu palabra que serán como nada. Me preguntaré en el futuro, ¿y dónde están? Y no existirán. Gracias por esa promesa, Señor. Tu palabra es fiel. Tu palabra es fiel, Señor. Y tu palabra esta mañana me inyecta, esta tarde me inyecta poder para ser victorioso. En el nombre glorioso de Jesús. Gracias por hacerme tu hijo. Gracias por hacerme parte de tu pueblo. Gracias por convertirte en mi Padre, en mi amigo, en mi Señor, en mi Salvador. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que no vale la pena seguir adelante? Aliméntate. Mira alrededor y Dios está enviando el alimento. ¿Sientes que Dios te respalda? Adelante. Cumple la voluntad de Dios. Obedece a la voz de Dios. No importa cómo te sientas, obedece a la voz de Dios.
Oye y sigue la voz de Dios. Y tu vida terminará en victoria. Que Dios bendiga tu vida, tu familia, en el nombre de Jesús. Bendiciones para todos, mis hermanos.